Empezó. Ya, ok. Ya. Bueno, buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde con ustedes. Vamos a continuar con la lección número 4, de acuerdo al estudio que estamos llevando en esta ocasión. Antes de empezar vamos a hacer una oración y después comenzamos. Señor, te doy gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Te ruego, Señor, que tú sigas con nosotros y nos ayudes, Señor, en este estudio. Bendice a los hermanos que están con nosotros, Señor, y a quienes se puedan incorporar a lo largo de esta transmisión. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes para meditar tu palabra, meditarla y estudiarla con interés, y tú nos ayudes a comprender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a... Esta lección es la lección número 4 y se llama La Revelación Especial y la Biblia. Voy a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia. Por aquí tengo también la lección a la mano, entonces me voy a ir guiando un poco con la lección y ya con algunos pasajes en la Biblia para poder tener un poquito más de información. Vamos a leer en Hebreos el primer pasaje. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, aquí, como ven, el título de la lección es La Revelación Especial y la Biblia. Pues en toda esta serie de lecciones de este capítulo, que trata en realidad de la revelación de Dios, me parece que este es un versículo que ya se había mencionado en alguna de las lecciones anteriores, pero en sí nos habla de que Dios nos habla siempre, ¿verdad? A lo largo del tiempo nos hace saber su palabra y su presencia. Solo retomando lo que viene en este libro, en el estudio, en el primer estudio, dice que una de las frases que comenta el estudio es que todo lo que se conoce sobre el cristianismo nos ha sido revelado por Dios. Y en sí el estudio, el autor dice que revelar significa quitar por ejemplo, un velo. Si hay algo que está, por ejemplo, abajo de ese velo, entonces nos muestra qué es lo que hay. En este caso, si hubiese algo, es algo que está cubierto, ¿verdad? Que no se sabe de antemano qué es. Entonces, revelar, para retomar la idea de esta serie de lecciones, recordamos, revelar es en un sentido quitar el velo o dar a conocer algo, ¿verdad? Dios nos da a conocer su palabra, Dios nos da a conocer su presencia, ¿verdad? También como lo hemos visto en otras lecciones. Dice, por ejemplo, el Salmo 19.1, vamos a leer también ese pasaje. Dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí ahora sí, siguiendo en el contexto de lo que se ha visto anteriormente, vemos que Dios está presente, ¿verdad?, en su creación, y Dios se manifiesta en su creación, ¿verdad? Es parte del conocimiento que tenemos de Dios a través de su creación o a través de diferentes medios, es parte de la revelación. En este caso estoy haciendo un poquito referencia al capítulo previo de esta serie de capítulos, que es la revelación general.
Entonces seguimos viendo que Dios a través del tiempo nos ha hablado, ¿verdad? Y nos habla a través de enviados de Él, de profetas, ¿verdad? De Jesús, nos habla también de alguna manera, o se revela hacia nosotros, hacia la humanidad, a través de la revelación general. Bien, ahora sí ya llegamos al inicio de esta lección. Esta lección se llama la revelación especial y la Biblia. Así sigue el autor comentándonos acerca de Dios, y entonces cómo Él se nos sigue revelando ahora a través de la Biblia, ¿verdad? Que nosotros conocemos, según el autor nos dice, nosotros conocemos la Biblia como la palabra de Dios. Ahí habla de algunas referencias probablemente etimológicas, ¿verdad? Que dice que se ha referido también a la Biblia como la voz de Dios. Vamos a leer para empezar ya en sí, en la lección, vamos a leer en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 11 en Mateo. Bien, entonces la palabra de nuestro Dios dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios en este párrafo del capítulo 4 de Mateo. Entonces el autor aquí nos llama la atención específicamente en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando Jesús dice: entonces respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos dice que aquí el autor que la Biblia, también aquí, como lo dice Jesús, se llama normalmente la palabra de Dios. Luego nos llama la atención el autor que la Biblia, aunque así la conocemos y así lo comenta Jesús, no es que Dios mismo la haya escrito, ¿verdad?, por su propia mano. No, dice el autor que no fue escrita directamente por Dios. Bueno, entonces continuamos viendo aquí que Dios se revela, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo anteriormente nos dice que Dios se revela de diferentes formas, ¿verdad?, a la humanidad, a los hombres. En esta lección pues nos habla de cómo Dios se revela a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Que nosotros, dice el autor, que nosotros la conocemos por la palabra de Dios, ¿verdad?
Y luego dice el autor aquí, hace una pregunta, dice si la palabra, bueno, hace una reflexión, dice si la palabra, si la producción de la Biblia implicó el esfuerzo humano, ¿cómo es posible considerarla la palabra de Dios? Y nos dice el autor, pues él responde que Dios es la fuente de la palabra de la Biblia, ¿verdad? Que es la fuente de la palabra de Dios. Por eso la llamamos así, la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos llama la cita también en Mateo. Vamos antes de eso a leer algunos párrafos muy rápidamente. Por ejemplo, en Isaías 56:1, para seguir viendo algunas notas que aquí nos comenta el estudio, o el autor de este estudio. Dice: así ha dicho Jehová, Isaías 56:1, así ha dicho Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Vamos a leer otro pasaje en Isaías 66, capítulo 1. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Y vamos a ver Jeremías 7:1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Bueno, aquí ya no vamos a hacer no vamos a leer lo que sigue diciendo. Vamos a irnos a otro pasaje, a otro versículo. En Jeremías 10, versículo 1. Dice: oíd la palabra de Jehová, la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Bien, vamos a leer ya finalmente solamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Bueno, aquí lo que nos dice el autor es que cuando los profetas escribían, a veces escribían de lo que escribían los profetas, era en sí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, todos estos pasajes que vimos hablan en sí dicen normalmente la palabra de Jehová, ¿verdad? Pero aquí dice, en uno de los párrafos dice, por ejemplo: aunque la escritura llegó a nuestras manos de las plumas de los autores humanos, la fuente originaria de la escritura es Dios. Por eso es que los profetas podían anteponer a sus palabras este prefacio: así dijo el Señor. Por eso también Jesús pudo decir: tu palabra es verdad. Bien, entonces, como les decía, todo lo que leímos de los profetas, precisamente por eso estábamos tratando de encontrar esta correlación que nos menciona el estudio, que los profetas que eran en el tiempo antiguo, ¿verdad?, quienes traían al pueblo de Israel la enseñanza o la palabra de Dios, que normalmente usaban esta frase, porque en realidad normalmente cuando hablaban, ellos hablaban lo que Dios les había ordenado, ¿verdad?, que hablaran al pueblo de Israel. Vamos a leer para no dejar ese pasaje que está en Juan 17:17, en ese mismo párrafo del estudio. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Juan 17:17. Dice:
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, entonces nos sigue hablando de la palabra de Dios. Nos dice que la palabra de Dios es algo que es verdad, ¿verdad? Que Dios no nos dice mentiras, o Dios no puede mentir, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es verdad. Parte de lo que estamos viendo de la revelación de Dios, ahora a través de la Biblia, a través de su palabra, nos dice que Dios nos habla en su palabra y nos habla, ¿verdad? Con verdad, porque es aquí, como dice este párrafo, tu palabra es verdad. Y vamos a ver qué dice ahí mismo en Juan, aquí siguiendo con lo que nos marca el estudio, en el capítulo 10, en el versículo 35, que dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces estos versículos nos hablan de que la palabra de Dios es una como viene de Dios, y Dios no puede, ¿verdad? No miente. Entonces la palabra de Dios tampoco puede cambiar, o no puede no tener validez, ¿verdad? Como aquí dice, la palabra de Dios no puede ser quebrantada, como dice aquí en el pasaje de Juan. Y vamos a seguir entonces con el estudio. Vamos a ver el siguiente pasaje en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, aquí este pasaje pues es muy conocido, y es un pasaje muy bonito en la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de alguna manera nos habla del propósito de por qué Dios nos revela, o se nos revela a través de su palabra, ¿verdad? Pero aquí, aunque el pasaje en sí es muy completo y muy bonito, lo que nos hace el autor, nos llama la atención a que la palabra de Dios, o la Biblia, es inspiración de Dios, ¿verdad? Se sigue diciendo el autor, lo que está enfatizando es que Dios fue quien nos dio su palabra, ¿verdad? Entonces dice que aquí nos vuelve a decir que dice al principio, que es lo que nos enfatiza el autor: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia aunque nos ha llegado por diferentes autores, como dice el estudio, y en sí quien la dio, ¿verdad?, a los autores, dice en el estudio que no sabemos exactamente cómo, ¿verdad?, cómo le habló a cada quien, pero Dios fue el que comunicó su palabra, ¿verdad?, para que fuese conocida por nosotros, para que los profetas, ¿verdad?, y quienes escribieron la Biblia, pues la Biblia es una colección de libros. Todas las personas, Dios ha hablado, aparte de, como veíamos, que Dios ha hablado a través de la naturaleza y se manifiesta en diferentes formas, también a lo largo del tiempo ha hablado, ¿verdad?, a diferentes personas que fueron quienes escribieron la Biblia, desde los primeros libros, después pasando por los profetas, por el Nuevo Testamento, ¿verdad? A cada persona Dios la inspiró. El Espíritu Santo, dice el autor, que el Espíritu Santo fue quien comunicó y quien supervisó la producción de la Escritura. O sea, el Espíritu Santo, o Dios mismo, es quien siempre ha estado enviándonos su palabra a través de diferentes personas que la escribieron a lo largo de la historia, ¿verdad? Luego vamos a ver, creo que ya vamos adelante de la mitad de lo que viene en este estudio. Bien, ya vimos, ya hemos visto, así haciendo un pequeño resumen, que la palabra de Dios es la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia es verdadera,
que Dios nos la ha dado a conocer. Ahora la conocemos, pero en realidad pues es una colección de libros que se ha escrito durante muchos años, ¿verdad? A través de la historia. Bien, voy a leer aquí uno de los párrafos del estudio. Dice: los cristianos afirman la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia, porque en última instancia Dios es el autor de la Biblia. Bueno, entonces aquí lo que dice el párrafo ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Pero vamos a ver, voy a parafrasear solamente un poquito el párrafo. Les digo, ustedes lo pueden leer, pero es importante, me parece que es importante esta parte del estudio, porque habla de dos palabras que no son probablemente muy de uso común. Dice que, lo voy a leer nada más otra vez, dice: los cristianos afirman la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia, porque en última instancia Dios es el autor de la Biblia. Es parte de lo que habíamos comentado antes. Dice, ¿a qué se refiere con infalibilidad? Pues hay que, ¿verdad? Buscar en el diccionario. Entonces, así yendo al diccionario y haciendo un resumen de lo que dice, esta palabra se refiere a que no hay falla, ¿verdad? Y que lo que se dice es cierto, ¿verdad? Entonces, la Biblia no tiene, es lo que comentábamos previamente, al ser palabra de Dios, no tiene fallas, y lo que en ella está escrito es cierto, ¿verdad? La otra palabra, inerrabilidad, dice que también los cristianos afirman que la Biblia afirman la inerrabilidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta palabra se refiere a los errores, ¿verdad? Entonces está negando, o sea, no hay errores. Parafraseando, es que la Biblia tampoco no tiene errores y no tiene contradicciones, ¿verdad? Es parte de lo que nos dice el autor de este estudio, que es lo que son características, ¿verdad? de la revelación de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Tiene diferentes características la palabra de Dios, ¿verdad? También nos trata probablemente el autor, no recuerdo si lo dice textualmente, pero nos está diciendo que sí dice algo, ¿verdad? Ya recordé que sí dice algo, que cuando uno escribe o alguien escribe un libro, es muy poco probable que no tenga errores, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, todo tiene errores, o todo es dado a tener errores, ¿verdad? Pero no es el caso con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice tenemos que recordar que quién es Dios, ¿verdad? Probablemente lo hemos visto en otras lecciones, que tiene ciertas características o atributos, ¿verdad? Entonces Dios no miente, ¿verdad? Entonces su palabra, ¿verdad? No tiene fallas, su palabra es verdad, y no puede tener errores o contradicciones, ¿verdad? El autor dice que en los manuscritos originales, de la Biblia, los manuscritos originales de la Biblia eran absolutamente correctos. Las traducciones de la Biblia podrían contener errores. Entonces nos comenta el autor, sin entrar mucho en detalle, ya que los estudios, como sabemos, son muy concisos y muy breves, no tratan de ser muy profundos los estudios, solo de darnos una idea, ¿verdad?, de las doctrinas. Aquí creo que lo comenta el autor en la introducción como grandes doctrinas de la Biblia, ¿verdad?, que él trató de poner en resumen, ¿verdad?, para que las conociéramos en modo general. Entonces dice que los manuscritos originales de la Biblia eran absolutamente correctos. Entonces deja ahí la posibilidad de que pudiera haber algunos errores en las traducciones, o en las traducciones históricas de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver aquí siguiendo el último párrafo del estudio. Me parece que ya estamos cerca de terminar. Todavía vamos a leer algunos pasajes de la palabra de Dios, pero vamos a ver qué dice
La cita que viene en Eclesiastés 9:10, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí la Biblia, qué dice ahí la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés 9:10. Bueno, aquí dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bien, eso es lo que dice el pasaje. Ahorita vamos a regresar a ese pasaje. Vamos a leer algunos, ya casi para cerrar aquí la participación en este estudio, vamos a leer algunos pasajes que nos refuerzan la idea del estudio. ¿Ya? Ahí viene, creo que son los pasajes para reflexión, los que tomé, algunos ya los leímos, entonces no sé si vamos a leer todo, pero ya algunos pasajes de los que vienen aquí al final del estudio como pasajes para reflexión son de los que ya previamente se presentaron a lo largo o a través del estudio, y que el mismo autor los menciona en los párrafos que contiene este estudio. Vamos a leer en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice aquí, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, no la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Bien, aquí otra vez habla un poquito del propósito, cuál es el propósito de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí lo que nos llama la atención el autor probablemente es nuevamente a enfatizar que la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Y lo que nos dice es que aquí esta iglesia de los tesalonicenses recibieron de muy buen ánimo, ¿verdad? Y con fe recibieron la palabra de Dios que les había llegado, ¿verdad? A través del apóstol Pablo y de quienes probablemente lo acompañaban a hablarles, ¿verdad? La palabra de Dios en aquellos tiempos. Vamos a ver me parece que ahora sí ya vamos terminando. Déjenme leer un pasaje en Salmos, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el capítulo 119. Este es un capítulo que está dividido en varios párrafos, ¿verdad? Está muy extenso, pero me parece que habla en general de Dios, ¿verdad? Y de Dios, la relación del hombre, ¿verdad? Al escuchar a Dios, y al escuchar a Dios por medio de su palabra, o al saber de Dios por medio de su palabra. Probablemente no lo escuchamos directamente, pero sabemos de Él a través de su palabra, ¿verdad? Vamos a leer solamente, también es uno de los párrafos muy conocidos de este salmo, en los versículos del 105 al 112. Aquí dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos,
de continuo hasta el fin. Bien, gracias a Dios que nos permite ver este pasaje, pues yo espero que también ustedes lo encuentren muy, pues muy reconfortante, ¿verdad? Y habla de que el salmista tiene, ¿verdad? Puesta la mirada en la voluntad de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios, y habla de cómo Dios lo reconfortó a través de diferentes situaciones, ¿verdad? De peligros, y cómo siempre puso, ¿verdad? En su corazón cumplir la voluntad de Dios, y pues la voluntad de Dios que conocemos, ¿verdad? O que conocía probablemente también el salmista a través de la palabra de Dios. Bien, vamos a regresar solamente, ya vamos así a terminar. Vamos a regresar al pasaje, un poco controvertido, pasaje de Eclesiastés 9:10. Vamos a ver. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, aquí el autor toma este pasaje. No voy a ahondar porque pues no tengo tampoco todos los elementos para poder ahondar en este pasaje, pero el autor lo toma para comentar que aquí pudiera haber una posible contradicción probablemente en lo que dice el escritor, ¿verdad? De la Biblia en este caso. Pero dice que probablemente es porque él estaba hablando desde el punto de vista humano. Entonces, esto tiene que ver con la cita. Ya no supe si la leímos, pero si no, la vamos a leer. Lo que el autor está comentando en este último párrafo, y cuando hace la mención al pasaje de Eclesiastés, también nos lleva a la lectura de Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. A ver. Ok, entonces aquí dice la palabra de nuestro Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, aquí nos vuelve a hacer, creo que es muy importante pues este estudio. Ustedes pueden ver el manual del estudio, que habla hace un pequeño resumen muy concreto al final del estudio de lo que vimos, ¿verdad? Pero en este caso, probablemente parte de lo que nos... hay otra interpretación, ahorita les comento, ya la consulté también con el pastor, porque aquí tuve un poco de duda de qué era lo que nos quería decir un poquito el autor en este pasaje. Pero dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Dice, aparentemente había, se estaba hablando aquí también, en este caso se estaba hablando de los falsos profetas en este capítulo, que dice que las interpretaciones de los falsos profetas se hacían sin ayuda o intervención de Dios, que eran meramente interpretaciones humanas, ¿verdad? Eso hablando de los falsos profetas.
Pero otra también interpretación de esto es lo que les comentaba del pasaje de Eclesiastés, que no vamos a comentar mucho, pero lo que dice el autor es que al leer exactamente lo que dice el pasaje, que es probablemente no todo es cierto lo que dice ahí, porque dice que está hablando al parecer como que estuviera hablando el autor del libro de una experiencia, ¿verdad?, de desesperación. Bueno, entonces ahí probablemente lo que dice el pasaje, que en el Seol no hay trabajos y demás, el autor dice que no, probablemente ahí todo no sea exactamente así, no lo podríamos interpretar así, pero les digo, eso ya es un tema ya un poquito más se requiere más estudio, ¿verdad? Pero en realidad lo que también nos llama ahí la atención y también nos ayuda aquí la lectura en el capítulo 1 de Pedro es que la Biblia no puede ser interpretada con un solo texto, ¿verdad? O sea, un solo texto no nos puede decir, ya de aquí el texto dice así y pues lo vamos a aplicar literalmente, ¿verdad? Porque hay otras ocasiones que pasa eso, que a veces leemos o algunas personas se basan en algún texto, ¿verdad? Y nos dicen, no, es que la Biblia dice así y esto pues es literalmente así y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No hay mucho para dónde hacerse. Pero entonces lo que nos dice aquí el autor, también probablemente basado en la escritura, en la lectura de Pedro, es que cuando se interpreta la Biblia o la palabra de Dios, se tiene que interpretar los pasajes que no son muy claros, se tienen que interpretar yendo a pasajes similares que hablen del mismo tema, ¿verdad? Entonces es así como la Biblia puede interpretarse y en el fondo, ¿verdad? Lo que no solo este autor, sino muchos autores de la literatura cristiana llegan a la conclusión es que a veces, aunque parece que hay algunas contradicciones, finalmente analizando los textos en relación a otros pasajes o otros textos de la Biblia, no hay en sí contradicciones que se puedan encontrar en la Biblia, como dice el mismo autor de este estudio, ¿verdad? Bien, pues le doy gracias a Dios porque pues me permite compartir en esta tarde con ustedes un poquito algunas reflexiones sobre este estudio que teníamos programado para esta tarde de la lección 4, ¿verdad? Quedamos que se llamó La revelación especial y la Biblia. Bien, ahí ya damos por terminado, gracias a Dios, el estudio. Y ahora vamos a dar un momento para las peticiones de oración. Aquí tengo yo alguna información que me enviaron, me envió el pastor. Entonces les voy a leer porque voy a orar brevemente por estas peticiones, pero yo las voy a leer porque probablemente no me acuerde de ellas en el orden en que vienen, pero para que ustedes se acuerden y en este momento que estemos orando se acuerden de las peticiones y también que en el resto de los días de la semana y en el resto de los días cercanos sigamos orando, ¿verdad? A nuestro Dios. Entonces vamos a ver que dice aquí que hay que seguir orando por nuestro hermano Marco Bocelli. Dice que por Yair, el sobrino de Manuel, por Wendy, amiga de Vero, nuestros hermanos Pancho y Ángel, por un joven llamado, por una joven que se llama Aileen. Tiene algunos problemas, hay que orar también por ella y que también pedimos a Dios por la vida de Laura, que Dios le ayude a conseguir su incapacidad y su salud. Vamos a orar por nuestro hermano Kevin, hijo de nuestro hermano Lencho, que él va a presentar un examen para la universidad, entonces que Dios le ayude, que le dé entendimiento, ¿verdad?
Bueno, vamos a orar. Les digo, si ya no me acuerdo de exactamente las peticiones, pues vamos a orar y yo les invito a que ustedes se sigan acordando de las peticiones. Señor, te doy gracias porque tú nos has cuidado, Señor, hasta este momento y nos guardas, Señor, con tu amor, ¿verdad? Te ruego, Señor, que tú perdones nuestras faltas, Señor, nos ayudes a seguir meditando en tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, como dice también en alguna de las escrituras, Señor, que en ti tenemos, Señor, palabras de vida eterna, ¿verdad? Señor, te ruego que tú nos sigas cuidando. Te ruego, Señor, por la vida de mis hermanos, las peticiones que hemos comentado, de las que me acuerdo, Señor. Te ruego por mi hermano Pancho y mi hermano Ángel, Señor. Por Aileen, Señor. Tú cuida de esta joven, Señor. Tú sabes cuál es su necesidad. Te ruego, Señor, que tú le ayudes, Señor, y sabemos, Señor, de alguna manera que tiene algunos problemas. Te ruego, Señor, que tú le des paz, Señor, y haya, Señor, quien le hable, Señor, de ti, y que, Señor, ella pueda, Señor, en medio de su necesidad, tener esperanza, Señor, que tú la puedes ayudar. Te ruego, Señor, por Kevin, que tú le ayudes para que él pueda continuar con sus estudios, Señor. Te damos gracias porque él no se ha desanimado, Señor, y tiene la intención de continuar estudiando. Te ruego que tú le bendigas no solo en este examen, sino que tú le sigas ayudando, Señor, para que se prepare y pueda, Señor, servirte, Señor, también con los talentos que tú le has dado. Te ruego, Señor, por Laura, que tú le ayudes, Señor, en sus trámites que tiene que realizar, y sobre todo, Señor, que tú le ayudes, Señor, en su salud, que tú le restablezcas, Señor, si es tu voluntad, tú restablezcas, Señor, su salud. Te ruego, Señor, que te quedes con nosotros, Señor. Tú sabes que tenemos más necesidades. Hay, Señor, el problema, Señor, que tenemos de esta contingencia de salud, Señor. Te ruego, Señor, que tú sigas cuidando a tus hijos, Señor, y tú nos sigas, Señor, dando paz, Señor, en este tiempo, y nos guardes, Señor, que nos ayude, Señor, a poder confiar en ti, Señor, que tú eres quien tiene, Señor, la solución a nuestros problemas y que tú estás con nosotros siempre. Te ruego que nos perdones y te quedes con nosotros en el resto de los días, Señor, de la semana que está por comenzar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.